Bueno, nos encontramos con Pablo Hernán Sierra García en la cárcel de alta seguridad de Itagüí. El señor Sierra fue el comandante del bloque Cacique Pipintá de las autodefensas o de los paramilitares y nos ha llamado para que tengamos o seamos testigos de un trabajo que está haciendo. ¿En qué consiste ese trabajo, señor Sierra? Es un documento que lo empecé a escribir hace 2 meses y donde estoy escribiendo la propia historia del suroeste antioqueño, del nordeste antioqueño, y donde estoy haciendo hago unos reparos referente al proceso de paz. Y estoy diciéndole a las FARC que ellos deben de reconocer al presidente Uribe como víctima por la muerte de su padre y todas las cosas pues, que la guerrilla hizo en contra de Uribe. Y al igual, el presidente Uribe debe reconocer que es victimario. ¿Por qué? Porque él ha hecho parte de la conformación de los grupos de autodefensa en este país. Entonces él es victimario. Si Álvaro Uribe no reconoce que él es victimario, y al igual las FARC lo aceptan en el proceso de paz, quiere decir que las FARC perdieron los 50 años de lucha. Aquí hay eventos nuevos que involucran al senador Uribe, expresidente Uribe, y a su hermano Santiago Uribe. A ver, la historia que yo estoy contando es cuando resulta que cuando Uribe le hace el atentado a René, que es el comandante del suroeste, nadie ha dicho el por qué Uribe le manda a hacer ese atentado a René. ¿Cuál fue el motivo? Resulta que René empezó a sembrar unos cultivos de coca, inclusive los empezó a sembrar en el mismo pueblo de Uribe, en una vereda del Consiglio. Siempre se dijo que esos cultivos de coca los financió fue Rasguño, Fernando Gómez Bustamante, que está extraditado. Entonces se va Álvaro Uribe, don Ernesto Garcés y el mismo Santiago Uribe y le dicen a René, no nos cambie la cultura cafetera de la región por una cultura cocalera. Y ahí empezaron los problemas. Aquí en esta carta cuento cuando Santiago Uribe se encuentra con Santiago Uribe con René. Se encuentran en un sitio que se llama Peñaliza, ahí junto a Bolombolo. Y tocaron el tema pues, de los cultivos y terminaron peleando, terminaron desafiándose con pistola en mano, se iban a matar ese día. Y entonces ahí empiezan los atentados. Estoy diciendo del comandante de la policía, que es el sargento Ramos, es quien le entrega los fusiles a Tasmania y le da los viáticos, y es quien lo entra a la zona para hacer el atentado a René. Y ya René ya se salva pues, de ese atentado y se va a vivir a donde don Vicente Castaño. Don Vicente Castaño es el que lo protege. ¿Yo por qué cuento esta historia? Yo cuento esta historia, como lo narro aquí, es porque yo, después de que René se desmoviliza, don Ernesto Garcés es quien va donde don Vicente Castaño a pedir la autorización para yo ingresar a esa zona. ¿Ernesto Garcés? Sí, claro. El cafetero. ¿Por qué hasta ahora decide hablar de Ernesto Garcés? Pues porque se han ido dando las condiciones. Se han ido dando las condiciones porque la verdad, contar la verdad no es tan fácil. Entonces, don Ernesto Garcés ya viene y ya con el aval de don Vicente y ya ingreso yo al suroeste. La historia que yo cuento es porque yo estuve en el suroeste y ahí cuento de la casa donde yo estuve pues, en el suroeste antioqueño, la familiaridad con los hermanos Posada, inclusive René, hay unos agravantes. René, después de que le hacen el atentado, le mata al papá Tasmania. René después le mata el administrador general a don Ernesto Garcés, que es a Fernando Quijano. Pues estamos hablando, no es un mayor administrador de otras fincas, estamos hablando de un administrador de más de 100 fincas cafeteras, un tipo que andaba con departamento de seguridad, Fernando Quijano, gente pues enfusilada cuidándolo. Y entonces ahí es donde se radica la verdadera historia, el por qué Uribe manda a matar a René. Y ahora lo paradójico es ya René defendiéndolo. Otra cosa que estoy contando aquí es que resulta que el complot que están armando Álvaro Uribe contra el senador Cepeda y contra mí es de acá, de esta cárcel, del patio donde yo estoy.
En el patio donde yo estoy, narro yo en esta carta, está Simón y está Castañeda, que son los que un investigador de Uribe que vino, Obed Herrera, y los trajo fue el abogado de Memín, que Memín es el comandante del occidente, se llama Wilces Molina, es el abogado de Memín. Resulta que ellos son los que financian a Simón y a Castañeda, y esto va orquestado por Juan Guillermo Villegas. ¿Por qué Juan Guillermo Villegas? Porque Juan Guillermo Villegas todavía sigue ostentando su poder en el nordeste antioqueño. ¿Y cuál es la relación de ellos con la familia Uribe o con Álvaro Uribe? La relación es que Juan Guillermo siempre fue el que le manejó todas las cosas pues la finca de Guacharacas. Los Villegas siempre han sido los que le han manejado los ganados, todo en Guacharacas. Ellos han hecho legalmente, los Uribe han hecho documentos de que eso no es de ellos y que han vendido y que tal cosa, pero eso sigue siendo de ellos. Los Villegas son los que han administrado sus ganados. Y estoy contando yo de las convivir, estoy escribiendo en razón de qué, en razón de que yo los conocí personalmente porque yo vivía en San José del Nus. Cuando yo manejé el cartel de la gasolina, yo vivía allá. Y yo con esos muchachos de San José del Nus me iba a veces a darle la ronda a la hacienda Guacharacas, nos íbamos en moto y regresábamos, y ellos por la noche me acompañaban, me prestaban la seguridad para la extracción del combustible, porque yo sacaba combustible y estoy hablando de unas válvulas que yo hice allá, estoy hablando de una válvula que hice en la hacienda Guacharacas, que eso se puede constatar porque eso allá está el sitio donde hubo pues la soldadura, donde se arregló donde Ecopetrol va y se halla pues la válvula que yo coloqué. Una válvula para robar combustible. Para sacar combustible, sí. Porque es que esas fueron las finanzas en parte, pues muchas partes de las finanzas del bloque Metro. ¿Y esa válvula estaba dentro de la hacienda Guacharacas? Y esa válvula estuvo ahí en esa hacienda Guacharacas, claro que sí. ¿Y no se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta? Eso no lo sabía uno, sí. ¿Por qué no la denunciaron? ¿Pero qué la iban a denunciar si sabíamos que éramos nosotros? Y la misma convivir nos estaba cuidando, y la misma convivir era la que cuidaba la finca. Entonces, ¿qué? ¿Es lo mismo? ¿Sabían pues era con la avenida de los Villegas? Sin la avenida de los Villegas yo no me iba a meter allá. ¿Cuál es el incidente? Vi un incidente que usted relata de un guerrillero, Juan Pablo, que pertenece al ELN. Vea, Juan Pablo fue el comandante del Bernardo López. Juan Pablo es el que yo siempre he contado la historia, que es el que incursiona en la hacienda Guacharacas, quema la finca, roba el ganado, bueno, todo ese cuento. Entonces Juan Pablo andaba en un macho que habían robado esa finca. La obsesión de Uribe fue matar a Juan Pablo. Entonces por Juan Pablo dan una recompensa. Juan Pablo lo tuvieron amarrado en el oriente antioqueño, en una finca que queda entre La Unión y La Ceja. Allá lo tuvieron amarrado y como narro pues la historia de que Uribe estuvo presente allá y que le pegó en la cara a ese guerrillero. Ya después en esa misma finca tuvieron a Byron, el comandante del Bernardo López, del Carlos Alirio. El Carlos Alirio es una estructura más... estaba por encima del Bernardo López. Y a Byron lo tuvieron allá para esas mismas épocas, lo tuvieron en esa finca y de allá lo trasladaron para los campamentos en el Urabá, para donde Carlos Castaño, y ya Carlos Castaño lo canjea por 2 secuestrados que tiene Byron, el Carlos Alirio Buitrago. Y quien va y trae a Byron en un helicóptero desde el Urabá, es el helicóptero de la gobernación de Antioquia, siendo Álvaro Uribe gobernador. Y ese helicóptero deja a Byron, lo deja en un corregimiento que se llama Santa Ana del corregimiento de Granada. ¿Por qué crees tú el odio de Uribe hacia ti? Le voy a decir una cosa, antes de llegar, esta visita no la sabía nadie y Uribe ya estaba diciendo que yo venía para acá. Porque Uribe tiene los informantes acá en el patio. Uribe, acá en el patio donde yo estoy, está René, está Memín, está Castañeda y está Simón. Y está un muchacho, Giovanni González, que ellos todos los días se mantienen reunidos en la celda
se mantienen en cónclave. Entonces resulta que ellos, Uribe les dio una plata a Castañeda, a Simón, para que me desprestigiaran a mí como testigo. Pero yo estoy dispuesto a sentarme con ellos en un estrado judicial a ver quién es el que tiene la verdad, si ellos o yo. Entonces ellos, cualquier paso que yo doy aquí en la cárcel, ya lo saben. Aquí en esta carta estoy denunciando que René, en una oficina, en un despacho de un fiscal de la Alpujarra, eso hace tal vez 15, 20 días, amenazó al abogado mío, a uno de los abogados míos que se llama Armando Ramírez, y le dijo: no vuelvan de ese hijo de puta o es que se va a hacer matar. Y se lo dijo delante del fiscal, o sea que hay testigos de lo que yo estoy diciendo. Entonces yo aquí también quiero hacer público que responsabilizo a René, a Memín, a Castañeda, a Simón y a Giovanni de lo que le pase al abogado Armando Ramírez, y también de lo que me pase a mí en el patio. René y Memín fueron guerrilleros, ambos. Fueron del EPL y fueron de las FARC. Y ellos terminan siendo unos hombres muy cercanos a don Vicente, ni siquiera a Carlos Castaño, sino a don Vicente. Y René le sabe todos los pecados del suroeste. Resulta que en el suroeste hay unas personas demasiado influyentes que están comprometidos con el paramilitarismo de esa región. Pues entre ellos está don Ernesto Garcés, hay cantidad de gente en el suroeste. Igual pasa en el occidente antioqueño. Como todos sabemos, el occidente antioqueño es una región demasiado turística. Entonces hay gente con propiedades allá muy valiosas. Igual Memín es un hombre muy rico. Memín es dueño de balnearios en esa región. René también es un hombre muy rico. Lo que pasa es que ellos manejan un bajo perfil. Ellos manejan un bajo perfil y han estado en la posición de colaborar con la fiscalía, sí, aceptando cargos y todo eso, sí, pero ellos han guardado silencio en lo que tiene que ver con los que ayudaron a conformar los grupos de autodefensa. Entonces René, él sabiendo que Uribe fue el que lo mandó matar, porque él sabe, cuando René sobrevive, es porque el que lo captura lo conocía y prácticamente no lo quiso matar, pero la orden era matarlo, y él es el que no lo mata, él lo legaliza y lo captura mejor. Y entonces cuando ya René llega a la cárcel, a René le llega una razón, y entonces René toma la decisión de guardar silencio, y ahorita pues le sigue guardando lealtad a Uribe, y no solamente René y Memín, sino que muchos jefes de la autodefensa que están presos todavía le guardan lealtad, entre ellos Julián Bolívar y Pedro Hasbún, mucha gente, porque yo en estos días que tuve una reunión con Hasbún, que inclusive terminé con un problema con él me ofreció plata para que dejara de hablar de Santiago, me ofreció una plata para dejar de hablar de Santiago, y entonces yo sigo mi posición, yo voy hasta el final. Y el problema aquí no es que Uribe vaya a una cárcel, no, el problema aquí es que se sepa la verdad. Ese es el problema. Si quiere haber un verdadero proceso de paz. Yo no me explico cómo el procurador general habla que un proceso de paz sin impunidad, pero resulta que él está encubriendo al papá de la impunidad, que es Álvaro Uribe. Entonces yo no me explico eso. ¿Cómo es eso? ¿La puerta giratoria entonces cuál es? ¿La de los magistrados o es cuál?